regreso en esta transmisión en vivo desde esta plataforma digital. Estamos revisando lo que la Universidad Nacional Autónoma de México pues emitió en una comunicación sobre este muy importante premio Nobel, el Premio Nobel de la Paz, que ha sido otorgado a una organización, una campaña, de hecho, una campaña internacional para abolir las armas nucleares. Esto que abraza, digamos, el esfuerzo de muchísimas personas y que apunta directamente a la idea de eliminar las armas nucleares como algo fundamental, algo prioritario. Y en esto que recupera la propia Universidad Nacional Autónoma de México, destaca las declaraciones de Hans Fromow Guerra, que es académico de la Facultad de Medicina y miembro de esta organización acreedora del Nobel de la Paz. Está también la declaración de Ruby-Ann Chirino Sprung, egresada de la misma facultad, los especialistas mexicanos que forman parte de esta campaña, que colaboran en esta campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, que, bueno, pues, como decíamos, ha sido distinguida en estos días con el propio Nobel. Dentro de los datos que ofrecen, destaco esto. En un mundo en donde 9 naciones poseen 15,000 bombas nucleares, 1,800 de ellas en estado de alerta máxima, el Premio Nobel de la Paz 2017 reafirma que su prohibición y eliminación es una prioridad de seguridad. Es básicamente lo que están planteando Fromow Guerra y Ann Chirino Sprung. Así que bueno, pues esta mañana para nosotros es un gran gusto poder saludar a Hans Fromow Guerra, consejero internacional de esta campaña para abolir las armas nucleares. Gracias, Hans, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Carmen, gracias por recibirnos. Bueno, pues Hans, desde luego el gran tema es qué significa, pues muchísimo, ¿no? Estar formando parte de una campaña de este tamaño y que ahora pues está con este reconocimiento mundial del Premio Nobel de la Paz. ¿Qué dice, Han? Pues realmente es un enorme gusto para todos los miembros de la campaña y muy en especial para la organización a la que pertenezco, que es IPPNW, Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, porque la organización a la que pertenezco y que colaboro desde el 91 fue muy exitosa en su inicio con los mecanismos que se idearon para la abolición de armas nucleares, pero posteriormente se llegó a un impasse donde no avanzaban muchas circunstancias. Y fue que se nos ocurrió, realmente se le ocurrió a un ginecólogo malasio que fue copresidente de PPNW, debemos de emular lo que hicieron las minas antipersonales y lanzar una campaña. Y entonces IPPNW en el 2007 convocó a todas las demás ONGs que nos dedicamos a esto para tener un objetivo común organizado de toda la sociedad civil, que redundó en la última estrategia, porque se probaron muchas estrategias, la última serie de eventos redundaron con la creación del Tratado de Prohibición de Armas Atómicas en julio de este año, que es el motivo realmente, junto con el de dar conciencia a la humanidad, por el cual a la campaña se le otorga el Premio Nobel. Sin duda, doctor, ahora también, evidentemente, en un contexto como el que estamos viviendo, donde vemos y oímos a Corea del Norte, vemos y oímos a Donald Trump, bueno, el contexto no puede ser peor para el tema. Peor o mejor, según se quiera ver, ¿no? Usted lo ha dicho muy bien, porque se puede ver peor o mejor. Peor, evidentemente, porque, lo he dicho en varias veces, nunca antes en décadas hemos escuchado un discurso político tan inmediato, tan irresponsable, de amenaza directa de armas nucleares. Y me cuesta trabajo en la lectura de la historia recordar, y probablemente desde la crisis de los misiles. Pero el lado positivo de esto es que trae a la luz pública algo que está generalmente escondido, que son esas 15,000 armas, y sobre todo estas 1,800 colocadas en misiles de diferente forma de lanzamiento en alerta máxima. Esa es una realidad con la que hemos venido viviendo desde su uso en 1945. Lo que pasa es que en el inconsciente colectivo lo dejamos a un lado. Pensamos que después de que ya no hubo Guerra Fría, esto no tenía una relevancia, y siempre va a ser relevante, porque la cuestión no es si va a volverse a usar las armas nucleares, sino cuándo. Y las consecuencias, no solamente humanas, que son las más importantes,
Ahí tenemos el ejemplo y los testimonios de los Hibakusha, de los sobrevivientes de las bombas atómicas, de los cuales uno hace años decidió vivir aquí en México, el señor Yamashita, que vive en San Miguel de Allende y que ha sido un colaborador de la campaña. Ahí están los testimonios, pero también hay todas las demás aristas, las económicas, la cantidad increíble de recursos que se destinan para su manutención, ¿no? Bueno, los datos que da, doctor, son tremendos. Todas estas 15,000 bombas nucleares en manos de 9 naciones y de las cuales 1,800 están en estado de alerta máxima. Para efectos prácticos, ¿qué significaría? Digamos, en un escenario ya verdaderamente catastrófico y ya el peor de los imaginables, ¿qué sucedería si esas 1,800 armas nucleares en estado de alerta máxima se activaran? Pues, ¿cuántos planetas destruirían? ¿Qué potencial tiene eso? Esto que acaba de mencionar es muy importante, porque para darle una perspectiva, todos recordamos o hemos visto alguna cuestión en cuanto a la destrucción en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, la bomba de Hiroshima y Nagasaki eran bombas pequeñas, aproximadamente de 12 a 15 kilotones, es decir, el poder explosivo equivalente a 12 millones de toneladas de TNT. Las bombas actuales, las que están, por ejemplo, en los misiles Trident que tienen básicamente Estados Unidos e Inglaterra, son muchas veces más poderosas. Por ejemplo, tenemos bombas de 21 kilotones, de 1 megatón, de ir de kilotones a megatones, y la más poderosa de todas las que se han aventado, que ya no se usan así porque ahora están con menor poder, diseñadas a ser más destructivas, la bomba Tsar que se explotó por Rusia en el 71, que eran 50 megatones. Es decir, la capacidad explosiva que tenemos es enorme. IPPNW, junto con una serie de ambientalistas muy importantes, el profesor Alan Robock, hemos hecho una serie de estudios acerca de qué pasaría con un supuesto muy serio, muy académico, entre una conflagración nuclear muy lejos de nuestro país, en la frontera con India y Pakistán, solamente utilizando, que son países minoritariamente poseedores, solamente utilizando la mitad de su arsenal nuclear. Y los resultados son terribles, no solamente en cuanto al número inmediato de muertos, por ser son zonas altamente, densamente pobladas, sino lo que se desprende en incendios y en contaminación a la atmósfera, que repercute directamente en los tiempos de cosecha, en la disminución de producción de granos en el hemisferio norte y en la hambruna que eso genera. Son datos muy importantes. El año pasado, hace un año, tuvimos aquí la visita de Alan Robock, que es uno de los que directamente junto con nosotros en IPPNW hicimos este estudio en la universidad, precisamente hablando de estos temas. Nos da, a veces cuando nosotros comunicamos esto, tenemos que ser de la forma más seria posible para no sonar catastrofistas, pero lo más grave de todo es que es la realidad. De las bombas de Hiroshima y Nagasaki a lo que hoy tenemos, ¿cuál es la distancia, por decirlo así? Es una distancia descomunal, no la podemos dimensionar. Esta medición que yo le estaba dando del poder explosivo en kilotones, mire, un misil Trident tiene de 1 a 8 cabezas nucleares, cada una con un poder explosivo de 475 kilotones. Y un submarino Trident tiene 24 misiles Trident. Entonces, es decir que un solo submarino tiene la capacidad explosiva de 91.2 megatones. Eso es una cantidad absolutamente descomunal. Tenemos nosotros una serie de presentaciones donde tratamos de hacer esto de forma mucho más clara para poder dimensionar esas diferencias, y tienen que ser realmente con métodos muy didácticos, directos, para poder entender la magnitud de la diferencia. La capacidad de poder explosivo que tenemos en la actualidad es de miles y miles de veces todo el poder explosivo que se utilizó por todas las armas en la Segunda Guerra Mundial. Una locura. En manos de 9 naciones, evidentemente los primeros son Estados Unidos y Rusia. ¿Qué concentración tienen estos dos países de este volumen de armas que menciona, doctor?
El 95%. 95. Ligeramente, 95%. Ligeramente mayor el almacenaje ruso que el americano, pero realmente ese ligeramente mayor es absolutamente irrelevante porque no se requiere tener un poquito más, un poquito menos, es suficiente. Y el problema pasa sobre la inconsciencia de estos países, la falta de creencia en los datos científicos que abundan, porque al uno tener una conflagración o iniciar una confrontación de este tipo, inmediatamente esas repercusiones redundarían en el mismo país que lo hiciera, particularmente en el caso de Corea del Norte, un país que tiene muchas limitaciones económicas directas para la población. Pues es terrible. Nosotros en IPPNW llegamos a tener un tiempo, cosa que no se pudo sostener, una filial de Corea del Norte, y el platicar con los médicos coreanos y su circunstancia ahí es verdaderamente desgarrador. Lamentablemente, pues muchas veces vivimos rehenes de regímenes de este tipo, y pues nos toca tener a todos una conciencia superior para que estas cosas que son equivocadas terminen de suceder. Bueno, ese es el gran tema. Una vez que se reconoce con el Nobel a esta campaña y a esta participación tan intensa como la de usted, doctor, bueno, uno se preguntaría, ¿qué tendría que ocurrir? Supongamos que les toman la palabra, ¿no? Supongamos que las naciones de pronto digan, sí, tienen razón, hay que eliminar las armas nucleares como una prioridad de nuestros tiempos. Y entonces se dan los pasos correspondientes. ¿Cuáles serían en ese escenario virtuoso, digámoslo así, doctor? Mire, esto que pregunta es uno de los logros más importantes de esta campaña y de este tratado. Hasta antes de este año, era legal tener armas nucleares. Realmente los 9 países nucleares no estaban haciendo nada ilegal, porque no se había generado un mecanismo que dijera esto como comunidad, como humanidad, no lo podemos permitir. Eran ilegales hasta antes de esto, y siguen siendo las químicas, las biológicas, las minas antipersonales, pero no las atómicas. En el momento que hay un tratado, este tratado marca los pasos claros en cada uno de los procesos que tienen que llevarse desde su inicio, firma y ratificación, que es la prohibición, y es la prohibición en todas sus esferas, no solamente de uso, de prueba, de posesión, de apoyo a otros países que tengan esas armas, y después los pasos que se van teniendo que hacer para su abolición. Son 2 pasos completamente diferentes. Incluye, obviamente, el hecho de no amenazar ninguna otra nación con el uso de estas armas. El gran paso que nos toca dar ahora es precisamente la parte política de acercamiento a los tomadores de decisiones de primer nivel y de segundo nivel, pensando en los que van a venir, porque obviamente tenemos que manejar la circunstancia actual del tipo de líderes que hay en la actualidad, particularmente en estos países que estamos comentando, para que mediante esta influencia con las 468 organizaciones de la campaña, esto es lo más importante. Los médicos tenemos una forma directa de abordar a muchos de estos tomadores de decisiones, pero hay abogados, hay legisladores, hay activistas desde el punto de vista religioso, budistas, católicos, cristianos, musulmanes. Esa es la gran riqueza de esta campaña que IPPNW lanzó en el 2007 y que ahora pues nos pertenece a todas y cada una de estas organizaciones por igual. ¿Es tan fácil, doctor, como que Donald Trump o el presidente de Corea aprieten un botón rojo en sus escritorios para que esto se detone? ¿Es así como se imaginan las cosas? Es así de fácil. Es muy cercano a veces a lo que vemos en las noticias. Tienen pocos minutos. Tuvimos una vez, le voy a contar de esto de manera breve, en atención a su tiempo. No, adelante, doctor, lo vimos. Tenemos registrado, y esto directamente por las declaraciones de un general del más alto nivel del gobierno ruso, cuando Boris Yeltsin, un líder con el presidente de la Unión Soviética con graves problemas de alcoholismo, sucedió que en ese entonces, alrededor del 95,
donde los sistemas de comunicación no eran muy eficaces. Hay que recordar, ahorita es muy fácil el internet, las redes sociales, pero en ese entonces no era así. Yo entré en el 91 en mi PPNW y la manera de comunicarnos en todo el mundo era con fax. Apenas después empezó el correo electrónico. Sucedió de que Noruega lanzó un misil de estudios climatológicos y avisó a Rusia de que iba a hacer esto, pero el mensaje nada más no llegó. Se perdió, sobre todo en un país que estaba teniendo ya una crisis económica y que tenían un desastre en todo el tipo de comunicaciones. Y lo que sí vieron los generales rusos y el Estado Mayor allá es que de un país miembro de la OTAN salió un misil. Y verdaderamente nos contó la tensión que tuvo Yeltsin con esos problemas en la toma de decisiones por su enfermedad de alcoholismo para decidir si contestaba o no. Fueron unos minutos críticos, afortunadamente no pasó, pero los sistemas están hechos también no son infalibles. Y a final de cuentas, por eso decimos que un conflicto nuclear puede empezar por intención o por equivocación, pero no nos podemos dar el lujo de que esto suceda. Por eso no hay forma ni sistema seguro. Los mecanismos actuales están dados con una filosofía que se llama destrucción mutua asegurada. Es el momento en que se desencadena una serie de misiles, inmediatamente los sistemas responden antes de que lleguen los primeros. Entonces, sí, es terrible, es terrible. Bueno, tremendo, doctor Fromo Guerra. Desde luego lo escucho y no puedo más que imaginarme a estos dos inenarrables personajes, inenarrable Donald Trump e inenarrable presidente de Corea del Norte, que tienen en sus manos pues armas tan poderosas. Ahora, Corea del Norte, desde luego, en términos de dimensión frente a Estados Unidos es muy pequeña, en términos de lo que sería el volumen de armas que concentra, pero el asunto ya no es cuántas armas tiene, sino la decisión de usarlas o no. Exactamente. Este ejemplo que le pongo de la cuestión climatológica, del ejemplo de Pakistán y Rusia, y voy a decir la cifra porque no con el riesgo de sonar catastrofista sin haber dado todos los datos y el porqué. La cantidad de muertos exclusivamente por hambruna en los primeros años, en los primeros 10 años es cerca de 1,000 millones de muertos por hambre. 1,000 millones de muertos después de que ocurriera ¿qué? A los 10 años de una conflagración de este tipo. 1,000 millones de muertos por hambruna, por los efectos que se causaría en la producción, o cuál sería la correlación. Sí, es lo que le estaba tratando de explicar. Cuando en un supuesto de estos, en el que hubiera una detonación de 50 armas nucleares por cada una de las partes, el problema es de que inmediatamente, aparte de los muertos, aparte de la radiación, de los calculados por la densidad poblacional de 20 millones, existiría una serie de incendios en toda esa área de tal magnitud que su humo, su hollín, se eleva a la atmósfera y da un tipo de invierno nuclear. El invierno nuclear catastrófico mayor fue estudiado en los 70 por estos grupos ambientalistas. Pero solamente afectaría el hemisferio norte, no permitiendo que ingrese el sol para darse las cosechas normales, y se perderían cosechas. Este tipo de circunstancia haría que al no haber cosechas, pues todos los países entrarían en una crisis alimentaria, y muy especialmente los que somos grandes importadores de granos. México importa, como muchos países, importa una gran cantidad de granos por sus sistemas de agricultura. Esto, obviamente, cesaría el comercio de alimentos, pudiendo dar lugar a nuevas tensiones, obviamente, por alimentos, y pondría particularmente en riesgo a los países que sufren de por sí hambre crónica, a toda la población que sufre, que sobrevive apenas con el mínimo de nutrición. La nutrición, los requerimientos calóricos que requerimos para vivir van de 1,800 a 2,200 calorías, y actualmente en el mundo viven 800 millones de personas
con este nivel o mucho menor de apenas subsistir. Esta población sería la inmediatamente afectada. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo saben todo eso? Tenemos claros ejemplos en la historia, por ejemplo, como la gran hambruna de Bengala en el año de 1943 y otros modelos que apoyan precisamente los estudios que hemos hecho, donde circunstancias similares han sucedido, por ejemplo, en explosiones volcánicas masivas. Una muy particular en el siglo XIX, donde se llamó incluso el año sin verano, y eso se llamó así incluso en Europa porque por esta contaminación de este volcán en Asia del Sur. Son datos bien interesantes que han sido desarrollados por estos grupos de la Universidad de Rutgers con el doctor Alan Robock y IPPNW, que tienen muchos detalles en su discurso para poder ir entendiendo esto. Pero lo que quiero dar como mensaje, fuera de los datos y números, para no sonar fuera de lugar en este momento, es que no solamente es la esfera inmediata, terrible, tremenda de destrucción de vidas en general, humanas y no humanas, en el sitio, inmediatas y a largo plazo por la radiación, sino todas las diferentes esferas que van ahí. Los recursos que se utilizan, y no solamente recursos económicos, que tanto se requiere para otras cosas, sino de talentos para poder estar enfocados en otras cosas. Pues, doctor Fromo Guerra, nos ha dado una cátedra, digamos, de lo que estamos aquí viendo con el asunto de las armas nucleares. Y bueno, pues no me resta más que mandarle una felicitación, un abrazo por la tarea que usted, junto con ¿cuántos más forman parte de esta campaña? ¿Tiene el dato? Sí, bueno, a nivel de todo el mundo no tenemos un registro exacto porque es muy variable y muy cambiante. Somos 468 organizaciones no gubernamentales en 101 países, desde organizaciones muy locales, desde organizaciones muy locales hasta internacionales como la nuestra. Pero sí somos miles de activistas en todas estas esferas. A veces nos reunimos en diferentes áreas. Ahora recientemente con el Tratado de No Proliferación tuvimos una serie de conferencias previas de mucho contacto. Aquí en México, déjeme comentarle, el grupo de nosotros, de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear México, es un grupo que fundó en nuestro país el doctor Manuel Velasco Suárez en los 80, el fundador del Instituto Nacional de Neurología. Yo empecé como estudiante de medicina de la Facultad de Medicina con él por una serie de cosas fortuitas, y a partir de entonces, cuando fui al primer Congreso Mundial de esta organización en Estocolmo en el 91, me di cuenta y quedé impactado de todo esto y de la necesidad de hacer algo. En ese entonces, era la manera en que, como funcionaba pues toda la política y todas las organizaciones, había muchos médicos muy cercanos al doctor, que era una figura política pues muy importante, pero cuando fallece el maestro, fue cambiando la circunstancia, muchos ya no siguieron, la mayoría ya no siguieron, y los que estábamos de estudiantes en ese entonces, que sembramos eso, pues somos los que hemos seguido continuando esto aquí en nuestro país. Pues ahí está, doctor Fromo Guerra, le aprecio muchísimo estos minutos, lo que nos ha contado, y le mandamos un abrazo y una felicitación por esta pues importante presea que se van a llevar, este Premio Nobel de la Paz, por este trabajo tan importante sobre el tema de las armas nucleares. Gracias, doctor Jans, por estar aquí esta mañana y hasta la próxima. Gracias a usted y muy buenos días. Gracias a Hanse Fromo Guerra, consejero internacional de esta organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, un especialista mexicano que forma parte, como lo acaba de explicar, de estas ONGs que juntas han desarrollado esta campaña internacional para abolir las armas nucleares. Vaya conjunto de datos que nos deja el doctor Fromo Guerra esta mañana aquí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y después de la pausa, fíjese usted de dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir. Estamos hablando de las armas nucleares y de estos poderosísimos instrumentos que se inventó la humanidad, bueno, los que hayan desarrollado estas armas nucleares tan poderosas que serían capaces o son capaces en términos de destrucción de hacer cosas como las que acabamos de escuchar, que es tremendo todo el panorama. Bueno,